Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta en la 94.5 acá en Artes y Oficios. Escuchábamos a Valentina B junto a Gianluca y como les contábamos al inicio del programa, este domingo se conmemora un nuevo Día Nacional del Teatro en memoria al natalicio de Andrés Pérez Araya, uno de los directores de teatro más destacados de nuestro país. En ese contexto es que hoy en Artes y Oficios nos acompaña y que también ahí pueden estar viendo en la señal del 50.2 Sebastián Vila, autor de Actuar con Andrés Pérez, Memorias Teatrales, quien escribió este libro del que hablaremos el día de hoy, donde se relatan sus inicios como artista callejero en la dictadura hasta su disputa por las bodegas teatrales con el gobierno de la época, también recorriendo distintas esferas del director y también el marco metodológico y técnico para entender la mente de Andrés Pérez. Sebastián, bienvenido acá a la 94.5. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y también por escribir este libro. Yo lo estuve revisando durante la semana y es distinto igual a las otras cosas que se han escrito acerca de Andrés Pérez, así que qué bacán. Sí, pues este es un libro más personal porque, bueno, tiene dos partes. Uh-huh. Una parte que es un relato mío de mi experiencia con Andrés durante 10 años, donde yo actué en 3 obras más o menos con él. Y bueno, aprendí muchísimo, fue una de las experiencias más impresionantes y enriquecedoras de mi vida como actor. Estuve en el Gran Circo Teatro y para mí fue increíble, ¿no? Y tiene la segunda parte, que son 4 entrevistas, uh-huh, a Willy Sembler, María Izquierdo, Mariana Muñoz y Horacio Videla, en donde yo intento ahondar en la parte metodológica del Andrés, cómo él trabajaba, qué técnicas usaba para los actores, para sus montajes, porque es bueno contar que Andrés Pérez partió su carrera haciendo teatro callejero uh-huh, durante los 80, en plena dictadura ahí en la calle. Y después a él lo invitaron a Francia, a la compañía de L'Ariane Mouchkine, y ahí él como que terminó de afirmarse y de completar su metodología y su búsqueda teatral, y después de eso volvió y hizo La Negra Esther. Uh-huh. Entonces, y volvió con una metodología, con una técnica, con una ética del teatro sobre todo muy importante. Entonces en este libro yo lo que pretendo es traspasar ese conocimiento, esa experiencia, a través mío, en mi relato primero del libro y a través de los entrevistados también. Uh-huh. Sebastián, quería continuar esta conversación, quizá también haciendo una pregunta un poco introductoria, pensando en aquellas personas que pueden estar escuchando la radio y que quizá no conozcan a la figura de Andrés Pérez. ¿Quién fue para ti Andrés Pérez un poco? Para mí un maestro, uno de esos iluminados del teatro, iluminado total, una gran persona también, un hombre generosísimo y también totalmente desprejuiciado. El Andrés no tenía prejuicios porque, por ejemplo, yo cuando entré a la compañía era un cabro chico de 22, 23 años y él, no sé cómo, me dio la oportunidad de hacer al Roberto Parra en La Negra Esther, de reemplazar a Boris Cuercha. Uh-huh. Entonces eso hablaba de una persona que no tenía ningún prejuicio, no le importaba si yo venía de una escuela o de otra, si era, qué edad tenía, ¿no? Él le daba la oportunidad a todo el que él pensaba que se la merecía. Entonces para mí fue, y bueno, un gran maestro porque yo aprendí de él mucho del teatro, de la ética, de la técnica, de la metodología, que después yo, como soy profesor, fui transmitiendo también en mi parte docente. Bacán. Y que es algo también que retoma un poco María Izquierda como en la parte de las entrevistas, que ella también de alguna forma lo enseña y lo transmite al momento de ser directora. Claro. Uh-huh. Todos estos 4 entrevistados son directores, uh-huh, profesores también, entonces yo les pregunto, ¿cómo ellos, qué parte de la tecnología, de la técnica de Andrés Pérez ellos usan en su trabajo? Uh-huh. Entonces cada uno va contando qué cosas aprendió, qué elementos usa, qué metodología. Y bueno, la María cuenta, son todas entrevistas muy sabrosas. Uh-huh. La del Willy, por ejemplo, él cuenta cómo hicieron La Negra Esther, los ensayos, el estreno en Puente Alto, que no fue nadie. Entonces, son entrevistas que no son solamente técnicas, así claro, como duras, sino que también tienen mucho de anécdotas, de vivencias, son entretenidas. Uh-huh. Sebastián, en la contratapa sobre todo del libro aparece un concepto que yo creo que de alguna manera también define un poco la figura de Andrés Pérez, que se habla como de este terremoto escénico, que él viene como a generar también claro, a nivel nacional, como en términos de técnicas, sí, lo que se hacía acá en el teatro. ¿Cómo lo viviste tú también eso?
Bueno, La Negra Esther pues, fue ese gran terremoto que queda hasta el día de hoy como una de las obras más importantes de la historia del Teatro Nacional. Ujú. Y claro, fue un terremoto porque jamás se había visto una obra como esa, una obra con una mezcla de estilos que rescataba cosas del teatro oriental, del teatro callejero, ¿no es cierto? Y mucho de nuestra identidad nacional, lo picaresco, las canciones, los personajes, ¿no es cierto? La historia de Roberto Parra con la prostituta La Negra Esther. Entonces, yo me acuerdo que cuando la vio mi papá, Ujú. que la vio antes que yo, me dijo, vi un milagro, me dijo, es un milagro lo que vi, una cosa maravillosa. Yo, ¿qué onda? Y la fui a ver yo y también quedé como que no entendí mucho lo que había visto al principio. Ya. No encontré como... Y después la vi de nuevo, claro, y era una cosa totalmente que irrumpió en la escena de teatro, porque yo creo que aquí se hacía teatro realista, ¿no es cierto?, convencional, dentro de la sala. El Andrés sacó el teatro a la calle, Ujú. ¿no? Y lo hizo popular. Y eso fue, claro, eso fue muy innovador. Ujú. Y ahí en ese sentido, como para seguir profundizando un poco como en ese punto de inflexión igual, porque también varios actores de La Negra Esther hablan de que hay un antes de esta obra y Sí, después también como de este hito. sí. ¿Cómo se puede ir plasmando un poco o cómo fue ese trabajo de identidad nacional en una obra como esa? Que yo encuentro que es súper complejo como poder llevarlo también a escena. Sí, claro. Bueno, de ahí, de Andrés, como que generó muchos hijos, ¿no? Yo también, por ejemplo, yo después de que estuve con Andrés, formé mi propia compañía y lo primero que hice fue un texto de Alfonso Alcalde, un escritor Ujú. chileno. Y era totalmente Andrés Pérez, po, con maquillaje, ¿no? Improvisación. El Andrés usaba mucho la improvisación para encontrar a los personajes y construir la obra. Yo también usé eso, ¿no? Y muchas compañías, como tú dices, siguieron el legado de Andrés Pérez, como ahora estabas tú hablando de La Pato Ujú. Gallina, Sí. ¿no es cierto? De las obras de las compañías grandes, de calle, de grandes elencos. El Andrés era eso, ¿no? Era como de vivir en el teatro, como tener una familia. Ujú. Sí. Oye, y a propósito de la improvisación, tú igual ahí habla ya en el libro de que para ti fue una revelación, como en el momento en Sí, que tuviste contacto también como con esta claro. forma de empezar a ensayar también. Claro, yo no conocía la improvisación, no, en la escuela no te enseñan eso. Y el Andrés, me acuerdo que hizo un taller de improvisación de teatro, de actuación, en el Teatro Esmeralda, que fue el primer teatro que él intentó gestionar como Ujú. una administración del teatro que nunca le resultó, hasta Matucana 100, que ahí ya el Andrés se cansó nomás de la falta de apoyo. Y ahí en ese taller yo descubrí la improvisación y fue como un trance. Eso era como Ya, estar en un trance. Nunca había vivido una cosa así yo. qué Muy, heavy. muy único. Ya. Sí. ¿Y eso después lo seguiste como aplicando Lo en seguí tu vida diaria? aplicando, Ya. claro, los alumnos yo los hacía improvisar y estar en la emoción, que era lo que también Andrés usaba mucho, el estado emocional de los personajes. Ujú. Yo lo apliqué mucho, mucho, mucho. Sí, lo sigo aplicando también. Sí. Estamos conversando en la 94.5 junto a Sebastián Vila, autor de Actuar con Andrés Pérez, Memorias Teatrales, ahí editado por Cuneta. Y otra cosa también quería conversar contigo, Sebastián, tiene que ver con, básicamente también un poco, profundizar un poco en estas metodologías de Andrés. Y cómo en el momento de tú hacer las entrevistas pudiste ir también detectando cómo esas formas han ido traspasándose y de alguna forma como permeando también a los nuevos directores, que era lo que ella me comentaba ahí también. Sí, 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 claro. Muchos directores, bueno, los entrevistados también recogieron mucho del Andrés la improvisación, ¿no? Ujú. Como metodología es muy importante para ellos, como que lo transmiten, lo viven, lo siguen aplicando en su manera de construir los personajes, de comunicarse en el escenario. Es muy importante, sí. Ujú. Y saliendo como de la parte metodológica, ¿qué otras cosas tú también rescatarías de la figura de Andrés Pérez como a nivel del ejercicio diario también del Teatro Nacional? Mira, lo primero que te dije, el Andrés, era como que vivía todo el día en torno al teatro, como que no tenía una vida cotidiana y él no entendía la cotidianidad como lo entendemos nosotros. Era todo el día teatro, teatro, Ya. ensayo, ensayo, las comidas, comíamos juntos, almorzábamos juntos y una gran ética teatral. Él creía en un teatro social para la gente, popular, ¿no? Él era uno convencido de que el teatro tenía que ser para la gente y bueno, y La Negra Esther fue eso, fue una obra transversal Ujú. que todo el mundo, todos fueron a ver, los que no veían teatro, los que los veían, los que nunca más lo vieron,
Con eso de comer entre medio de los actos, ¿no? Ujú. De poder ir a ver a los actores. Era todo muy nuevo, el Andrés. Bueno, y también el intento de tener teatros propios, las fiestas que hacía él, las spandex. Ujú. Era todo para que la gente pudiera tener acceso a la cultura. Y ahí, Sebastián, sobre todo pensando como en este valor agregado también que tenía la experiencia de ir a ver cosas de Andrés Pérez, de ir a ver sus direcciones, de ir a verlo a él también Sí. actuar. ¿Qué crees que pensaría Andrés como del estado actual del teatro chileno? Como pensando en los nuevos montajes que se han dado, también como estas nuevas experiencias que se proponen. Estaría feliz de todo el teatro que se hace en Chile, de cada vez de mejor calidad, cada vez más grupos jóvenes sobre todo, muy interesantes. Estaría feliz el Andrés, estaría feliz. Lo que no tendría feliz el Andrés son las Ujú. políticas culturales. De eso es lo que el Andrés fue muy crítico y nunca tuvo un apoyo. O sea, aparte del Fondar y de lo Ujú. que ya conocemos, que es un sistema que ya debería renovarse, ¿no? El Estado debería buscar otras formas de financiamiento y de apoyo a las compañías, ¿no? Ujú. Entonces, eso no lo tendría feliz, porque no ha cambiado, Sí, pues sí, sí, sí. no ha No, cambiado. y de hecho, no sé, yo estaba como para armar esta entrevista viendo Requiem de Chile, que también Sí, es po, como este reportaje que habla sí, acerca de esos últimos días también de Andrés Pérez, y como grandes momentos también ahí destacados tiene que ver con este desalojo que ocurre en Matucana sí, po, 100, que también se transforma como en una manifestación artística de alguna forma. sí, Y hay una etapa, o como que hay una parte también de Andrés Pérez que no se conoce tanto, que es la que tiene que ver precisamente como con ese nivel de gestión que se realizó claro, durante claro. mucho Era el tiempo. sueño de Andrés, es que era Mm. lo que vivió con Laria Mosquín, po. Laria Ujú. Mosquín, directora francesa del Teatro du Soleil, tiene la Cartuchería, que es su teatro propio, Ujú. apoyado por el Estado, pero es ella la que administra ese lugar. Y ese era el sueño de Andrés, administrar un teatro con el apoyo del Estado, pero que ser él el dueño de las decisiones. Ujú. Entonces, claro, y Matucana 100 fue el último golpe que ya Andrés ya se cabrió, se cansó. Y ese es un... Ahí salen las Requiem de Chile, ¿no? Sí, pues, sí, sí, sí. Como que él eh, intentó por última vez tener ese lugar porque él lo habilitó, él lo Ujú. encontró, lo habilitó, lo refaccionó y después se lo quitaron. Ujú. Y después de eso no, como que no, no se pudo más a nivel No como se pudo de... más, Ujú. claro, no, no. Sebastián, quizá ya ir para ir cerrando también esta conversación. Bueno, este domingo se conmemora ahí el Día Nacional del Teatro. Sí, ¿Alguna recomendación en particular que te gustaría hacer para ese día? No solamente como de ir a ver obras, sino que también de recordar un poco la figura de Andrés de también. recordar al Andrés. El Andrés tiene que ser recordado porque fue el director más importante de nuestra historia, ¿no? Porque no solo era un director, sino que era un gestor cultural, era un gestor social, Ujú. era una persona con una ética del teatro que yo no he vuelto a ver, ¿cachai? Con que no solo tenía una ética del teatro dentro de los actores, dentro de la compañía, sino que una ética del teatro porque el teatro tenía que ser para todos y tenía que transmitir no valores, sino que ideas, conciencia, ¿no? Entonces recordar al Andrés, Ujú. recordarlo, que los alumnos, este libro, por ejemplo, yo lo pienso mucho para los alumnos de teatro, Ya. que conozcan al Andrés, que conozcan lo que fue, que aprendan de su legado. Entonces, es un libro pedagógico también. Ya, bacán. Sí. Oye, ¿y dónde podemos encontrar ahí el libro que lo vamos a mostrar ahora a cámara, ahí en la del 50.2 de la televisión digital abierta? ¿Dónde pueden encontrar Actuar con Andrés Pérez, Memorias Teatrales del autor Sebastián Vila, que nos acompaña el día de hoy? En todas las librerías del país va Ujú. a estar disponible ya el libro dentro de poco. Va a estar, porque se acaba de lanzar, entonces va a estar en las librerías del país, creo que en pocos días más, Bacán. El para que lo lanzamiento encuentren. fue el 26 de abril, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estuvo eso? Y otra cosa que, bueno, va a ser un lanzamiento más oficial Ya. en La Furia del Libro. Ah, bacán. En La Furia del Libro va a ser el 31 de mayo, en la estación Mapocho. En La Furia del Súper. Libro, ahí va a ser como el lanzamiento bien oficial. Ya. ¿Y ese lanzamiento va con acompañamiento, quizá? Sí, va a estar la María Izquierdo haciendo ¿cómo se dice? Un comentario ahí, Ujú. una presentación. Ya. Así que ahí va a estar, para que vayan. La Furia del Libro, 31 de mayo a las 3 de la tarde, estación Mapocho. Bacana. Y a fin de mes ya tenemos panorama Eso. entonces. Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado el día de Ya hoy. pues, muchas gracias a ti.
Y vamos a despedir a Sebastián Vila escuchando a la cantante española Natalia Lacunza junto a Gizzy Baez. Esto es Un Castigo. Y al regresamos con más artes y oficios, valga la redundancia, en la 94.5.